Buenas tardes y bienvenidos a este acto de clausura, entrevista del intelectual y su memoria en honor de don Pedro Galán. Y bueno, es el final, diríamos, de un seminario que se ha celebrado a lo largo de esta semana de filosofía, cosa que parece extraña en el mundo, que haya gente que le guste la filosofía. Y yo digo que el día que perdamos la filosofía, perderemos muchas cosas. La filosofía y otras más cosas. Pero, en fin, la filosofía es importante y estoy muy contento en esta universidad. Y siempre dije que no habría problemas en el número de estudiantes de filosofía, como así ha sido. Porque lo importante es tener calidad. Y yo creo que Pedro Cerezo ha sido uno de los profesores que hemos tenido emblemáticos en nuestra universidad y que ha creado muchas más cosas que una buena departamento y facultad, sino también otras facultades, como puede ser la Facultad de Psicología, que está en el origen de tener hoy una de las mejores facultades de Psicología. El otro día me lo explicó en Córdoba cuando asistimos a su nombramiento como doctor honoris causa. Bien, en primer lugar tiene la palabra el decano de la facultad y después hablará Juan Francisco García Casanova, que hará una entrevista al profesor Cerezo. Muchas gracias, rector magnífico. Señoras y señores, buenas tardes a todos. Bien, en primer lugar y muy rápidamente, puesto que la presentación de un acto en el que en realidad lo que se va a realizar es una semblanza del protagonista, que es el profesor Cerezo, pues evidentemente hace que yo tenga que obviar cualquier cosa que pueda decir sobre él, puesto que ahora eso es lo que va a ocurrir posteriormente. En primer lugar, como decano de la facultad, e independientemente de que físicamente no estamos situados en la facultad, pero como saben, esta actividad, el intelectual y su memoria, es probablemente no, con toda seguridad, el ciclo más emblemático dentro de las actividades actividades culturales de la Facultad de Filosofía y Letras. Por lo tanto, la facultad se siente honrada de que dentro de este ciclo podamos contar con el testimonio del profesor, de nuestro querido profesor Cerezo, Pedro Cerezo. Bien, entonces, muy rápidamente sí quería, dado que es un acto, entre otras cosas, para recordar, para hablar de toda la trayectoria de la figura de un docente tan extraordinario como el profesor Cerezo, de un docente, de un investigador, de un universitario de la talla del profesor Cerezo, sí quería, simplemente, para hablar precisamente de eso, de lo que para mí sería una semblanza, un pequeño recuerdo. Él probablemente, quizás sí lo recuerde, yo sí lo tengo un recuerdo muy diáfano. Yo conocí al profesor Cerezo como alumno de COU en el año 90, es decir, justo unos meses antes de ingresar en la Facultad de Filosofía y Letras, precisamente en la asignatura de Historia de la Filosofía, que se cursaba para la preparación para la selectividad, y entonces nuestro profesor de la asignatura, el profesor José Viedma, que creo que se había doctorado hacía poco precisamente, pues nos dijo, cuando estábamos preparando el tema, la parte de Kant, que íbamos a conocer a un profesor de la Universidad de Granada, un catedrático de la Universidad de Granada, que iba a venir a darnos una ponencia, una conferencia sobre Kant, en concreto sobre la crítica de la razón práctica. Y nos llamó mucho la atención a todos porque nos dijo, y además le he dicho que venga sin ningún tipo de concesión, es decir, como si fuera a dar una total libertad. Entonces todos tragamos saliva, dijimos, bueno, ¿qué puede resultar de esto? Lo que resultó fue efectivamente que entonces nos dimos cuenta de lo que es el magisterio y la figura de un docente universitario que sabe perfectamente transmitir un conocimiento perfectamente para unos alumnos que no tendríamos, por supuesto, la formación necesaria ni siquiera para llegar a comprender ni los conceptos más simples. Pero, sin embargo, el profesor Cerezo nos dio una brillante lección y nos hizo amar un poquito más la filosofía en ese curso, ya de por sí bueno, porque estábamos muy contentos con nuestro profesor. Bien, ese es mi primer recuerdo del profesor Cerezo y quería reflejarlo aquí y, por supuesto, posteriormente, pues ya como alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, como miembro del equipo de gobierno, como secretario de la facultad, también he tenido la ocasión de escucharlo en varias conferencias, inauguración del curso académico y siempre como ha sido un tremendo placer. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias a todos por su asistencia a este acto. Muchas gracias. Pues el profesor García Casanova tiene la palabra para hacer la entrevista. Señor rector, señor decano, querido amigo Pedro, señoras y señores, en primer lugar quiero felicitar al profesor Cerezo por su reciente nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba. Ha sido un reconocimiento justo del que todos sus amigos y discípulos nos sentimos honrados y orgullosos.
Sí. Bueno, supongo que se ha escuchado suficientemente el primer. También en este otoño luminoso y cálido que estamos viviendo, de reconocimientos institucionales, los discípulos amigos y los amigos discípulos de Pedro celebramos con motivo de su jubilación el homenaje del Departamento de la Licenciatura de Filosofía a su obra, vasta, profunda y reconocida, tratando de adentrarnos en los vericuetos de sus inestimables meditaciones críticas sobre tantas y tantas cuestiones del humano existir. En este contexto, la Facultad de Filosofía lo ha elegido para formar parte de la nómina de ilustres personalidades y así dejar constancia de sus recuerdos y testimonios de vida académica en esa magnífica galería de personalidades agrupadas bajo el rótulo de El intelectual y su memoria. Agradezco a la Facultad de Filosofía y Letras que me haya brindado esta ocasión de hacer de sparring con algunas preguntas a las explicitaciones de sus pensamientos e ideas, sin ningún otro mérito por mi parte que mi amistad hacia su persona. Antes de entrar en faena, formular preguntas, permítanme esbozar una corta semblanza intelectual de Pedro Cerezo. Él es un profesor de filosofía que además es escritor de filosofía y que sobre todo es filósofo. Como el objetivo es ofrecer una imagen, quiero acotarla en su faceta de escritor filósofo. La calidad de su extensa producción escrita se expresa en la amplitud y hondura de los temas abordados, en los que el espíritu neobarroco, aquí coincido con algunos colegas míos en estos días anteriores, que en mi opinión caracteriza la obra del profesor Cerezo, realiza el milagro de transformar el horror vacui en la obra de un trabajo completo donde todo queda en su lugar de manera justa, sin el riesgo de cabos sueltos por los que se pudiera deshacer el tejido de la construcción rigurosa de cada una de las aportaciones que nos presenta. Su escritura destila una voluntad de estilo que desafía el carácter inabarcable de los temas abordados, persiguiendo sin desmayo los pliegues y recodos de las expresiones infinitas de la realidad. Parece como si Cerezo dijera la última palabra sobre cada uno de los asuntos que trata. Pero en verdad, las cuestiones no quedan clausuradas en su propio discurso. Esto entraría en contradicción con la esencia de la hermenéutica, herramienta preferida de su trabajo exegético comprensivo, sino que restan francas gracias a la contextualización que deja siempre la puerta abierta a la creatividad interpretativa. En general, puede afirmarse que el trabajo del profesor Cerezo Galán se ha desarrollado preferentemente en zonas fronterizas donde la filosofía está en comunicación con la política, el arte, el derecho, la religión, la literatura, espacios donde se producen los cambios históricos que acaban afectando al núcleo teórico de los propios modelos ontológicos del pensamiento. Ha sabido ligar así la metafísica en cuanto a filosofía primera con las filosofías segundas y el ancho campo de las ciencias humanas, historia, literatura, sociología, etc. Su actitud mental responde al objetivo de proyectar la filosofía sobre la totalidad de la cultura espiritual y de la vida civil y política. Y su estilo de pensamiento, donde caben los más variados registros, intenta conjugar el rigor del análisis y la reflexión filosófica con la potencia sugestiva del pensamiento simbólico, abriendo así un nuevo escenario meditativo en pos de parcelas de verdad en su sentido alecéutico. Son tres los hitos fundamentales, en mi opinión, que marcan el conjunto del territorio de la obra del profesor Cerezo en el perfil de esa imagen intelectual que yo persigo, y son su compromiso con la tradición, primero, con la tradición metafísica, obviamente, segundo, con la circunstancia española y, por último, con la radicalidad filosófica. En el primero de los escenarios, el de la tradición, desde su tesis de licenciatura Arte, Verdad y Ser en Heidegger, su trabajo filosófico ha estado polarizado por la historia de la metafísica a partir de la potente hermenéutica de Heidegger. Pocos autores se han escapado de su vigorosa meditación crítica. Su segundo interés, la atención a la circunstancia,
Tal vez sea esta la línea investigadora más decisiva para la constitución de su carácter filosófico, la dedicada a la filosofía española, con el objetivo de asentar su tradición en una sólida corriente de pensamiento español a la altura de la gran filosofía europea. Sus investigaciones sobre Antonio Machado, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, la generación finisecular, la del 98, quedan como ejemplares en su género y han determinado una inflexión decisiva en el estudio de la cultura filosófica del siglo XX español. Su contribución intelectual sobre estas cuestiones es de tal envergadura que los temas que ha tocado, por cierta cualidad misteriosa que poseen algunos hombres, se han convertido en aportaciones decisivas para la recuperación del patrimonio filosófico español. Y, en tercer lugar, la pasión de Cerezo por la radicalidad del pensamiento tenía que llevar necesariamente a Heidegger y confrontarse con él. No es fácil atisbar el inmenso fondo de las dos navegaciones heideggerianas sin sentirse atrapado por alguna de ellas, o incluso por las dos, sucesiva o coetáneamente. Máxime si se viene de una tradición moderna que culmina en Hegel. Heidegger no permite compartir amores. Tal vez pudiéramos exclamar con cierta sensación de alivio, peor para él. Pero no se trata de eso. Las exigencias del saber originario no permiten ese descarte fácil a la vez que displicente. El conflicto Cerezo-Heidegger se podría manifestar en la incompatibilidad de una y otra dimensión filosófica que se sustanciaría en apretada síntesis y por ello insuficiente, en la ruptura definitiva con Hegel por parte del alemán y en la asunción dialéctica de la historia en tanto que cultura y tradición que Cerezo hereda del autor de la fenomenología. Y, sin embargo, las cosas discurren de un modo distinto. Cuando la ocasión lo permite, y son cuantiosas e importantes las irrupciones de Cerezo en la obra del Teutón, muestra su fascinación por su colosal trabajo de despensador de la metafísica occidental. Su asombro ante tal construcción no le impide marcar diferencias y, con voluntad, más que con razones en algunas ocasiones, resistir a los encantos de su melodía ontológica. Pero todo eso queda para otro espacio más adecuado, como sería el prólogo de la edición escrita de las respuestas a las cuestiones que paso inmediatamente a formularle. Sí. Le he pedido a mi padrino en el acto que me permita romper un poco el protocolo del acto con unas palabras de agradecimiento que, en contra de lo que es habitual, pues quiero que precedan nuestra entrevista. Entre otras cosas, por si es larga y alguien tiene que marcharse, ¿no? Agradecimiento, antes de todo, y no por simple cortesía académica, al rector y al decano que nos presiden, y el rector ya ha tenido la enorme amabilidad de acompañarme en otros actos. A mí estas atenciones me abruman, ¿no?, porque sé lo muy ocupado que está él como nuestro decano, y que venga a hacer asiento con la filosofía es tremendamente de agradecer, ¿no? Yo creo que donde está el rector de una universidad está su universidad, y por consiguiente su presencia aquí ya suple por cuantos compañeros y amigos míos hayan podido estar presentes, ¿no? De modo que muchas gracias porque habéis querido estar en este tostón, o posible tostón que puede venir a continuación, ¿no? Y gracias, como dije el primer día, a todos los que han participado en este homenaje y también a los que no han podido participar, ¿no? Me importan mucho aquellos que, habiendo querido participar, no han podido porque ya no había lugar en el acto o no han podido por razones diversas, ¿no? Me duele su ausencia, pero me duele su ausencia porque me duele el dolor de ellos por no poder venir. Estoy pensando, por ejemplo, en García Rúa o en Aurelio Pérez Fustegueras, ¿no? Y sé que no han podido estar, y me duele su ausencia en este mejor sentido de la palabra. Y gracias a los que han venido de lejos, que veo muchas caras, ¿no? Bueno, realmente, pues, ¿qué puedo decir, no? Que me abruma, me ha conmovido durante este homenaje varias veces, ¿no? La amistad con que me han obsequiado mis compañeros, que no es nueva, es ya una amistad vieja y bien consolidada, pero obviamente hay momentos en que la proximidad del afecto pues te hace emocionarte. De manera que también muchas gracias a los que han venido de lejos y a los alumnos que han soportado estas sesiones, ¿no? Y que van a soportar la última, ¿no?
Solamente le pediría a mis amigos, y este homenaje cuaja en un libro, que retiren los elogios, totalmente, que se sientan libres de retirar los elogios, que retiren los elogios, y no porque no sean veraces, ¿no?, sino precisamente porque son tan veraces y tan íntimos que creo que enturbian un poco, ¿no?, lo que puede ser la estricta presencia, ¿no?, de la objetividad de la prosa, ¿no? De modo que ya nos hemos oído, la seguiremos oyendo y hablando, pero os pediría que retiráis esos elogios porque, insisto, no porque dude de su veracidad, sino justamente por lo contrario, porque un cierto pudor, que es también muy notable en las cosas del espíritu, el pudor de la proximidad de los espíritus exige la intimidad. Bueno. Y dicho esto, pues pasemos al tema que nos congrega esta tarde aquí. Bien, todos conocemos la parte posible de tostón de esta entrevista, pues depende del entrevistador, más que, por supuesto, y esto no es ningún elogio. Yo pongo en mi haber esa parte quizá dura, pero también es verdad que el que responde en la jugada está la inteligencia de hacer preguntas un poco duras, un poco en tener respuestas menos duras, como él sabe muy bien hacer. Bueno, todos conocemos el origen cordobés de Pedro Cerezo. Él nació su patria chica, Hinojosa del Duque, y sabemos también, sus amigos, que él llegó a Granada en una época turbulenta, en la década de los 70, al principio de los 70, y a la vez esperanzadora. Pedro, ¿cómo recuerdas ese largo recorrido desde Córdoba hasta Granada, pasando por Madrid, por Alemania, por Barcelona? Seguro que te encontrarías o oirías muchos cantos de sirena que te reclamaban un desvío en otras latitudes. ¿Cómo superaste esas tentaciones y qué recuerdos tienes de aquella época? Bueno, es una época muy larga, ¿no? Lo que sí te puedo decir que no la he vivido como trotamundos, ¿no?, de acá para allá, sino como un peregrinaje de formación, que forma parte de la tradición clásica, la formación a través de los viajes, ¿no?, y que se ha perdido, ¿no? En una época en que salía muy poca gente y muchos universitarios tenían que salir, pues, a campos de trabajo para poder, de alguna manera, simultanear trabajo y formación en el extranjero, ¿no? Yo tuve la suerte de salir con una gran beca, ¿no?, con lo cual, incluso en esas circunstancias, pues, por así decirlo, tuve una buena suerte a mi favor. No miro con ninguna nostalgia, no, eran momentos de mi camino. Guardo un gran recuerdo de mi Instituto de Córdoba, donde forjé mi carácter y quizás mi avidez intelectual y unas actitudes humanísticas básicas, ¿no? Por Madrid. En Madrid tendría que traer a colación tantos recuerdos, pero baste con la figura de José Luis Aranguren, que abrió de par en par las puertas de aquella facultad para que entraran aires frescos y renovadores, ¿no? Y Barcelona fue para mí un lugar de acogida. También encontré un recibimiento superior a cualquier mérito mío, porque fue una especie de crédito de confianza que se me otorgó de antemano, ¿no? Allí, pues bueno, tendría que recordar, pues, a Jaume Bofill o al Siguán, en fin, a Álvarez Volado, a Gadamer, que fue fundamental para mi visita a Alemania, tanto Gadamer como Dieter Henrich, pero fundamentalmente Gadamer, a quien yo había conocido en Barcelona, en unos seminarios que hacía periódicamente Jaume Bofill, con visita de un profesor extranjero que estaba con nosotros casi un mes de permanencia, ¿no? De manera que ese enlace con Gadamer me llevó a Alemania con la beca Humboldt y, bueno, y luego mi vuelta de nuevo a Granada y, por último, esta buena suerte de ese día memorable en mi vida, en que un destino profesional me trajo a esta tierra, pero se convirtió en un destino existencial y algo más que académico, ¿no? Entonces, sobre Granada ya, si algo, pues posiblemente me emocione, ¿no? Pero bueno, también se puede hablar. Muy bien.
Bueno, me gustaría que, si te acuerdas, seguro que sí, porque tu memoria es privilegiada, nos dijeras, si lo ves oportuno, cuáles fueron las razones para que un estudiante que había hecho un bachillerato muy brillante tuviera la vocación y la opción para hacer filosofía. Tú debiste de tener una vocación clarísima, conociéndote, debías de tenerlo clarísimo. Entonces, ¿qué nos podrías decir a nosotros hoy de aquella opción? ¿Por qué te hiciste filósofo, Pedro? Podías haber sido muchísimas cosas. Sí. ¿Y por qué? Yo creo que nunca has dudado de que este era tu camino. Todo el mundo duda, pero yo a ti jamás te he visto dudar. Debías de tenerlo muy claro. ¿Cuáles fueron esas ideas? Lo tengo claro ahora. Nunca lo tuve claro, nunca lo tuve claro. Esas son las tremendas paradojas de la vida, ¿no? Yo tenía una vaga vocación humanística, siendo joven, ¿no? Pues, por mi interés literario, fundamentalmente poético, incluso mis intereses éticos, que también me llevaban pues, a una vocación humanística, y me hubiera gustado ser escritor. Y a veces incluso lamento, pues, a veces, solo de tarde en tarde, quizás la posible alternativa a la enseñanza que hubiera sido pues, escribir por libre, aunque creo que tengo más talento para la enseñanza que para otra cosa, ¿no? Pero mi vocación era vagamente humanística y de ahí no salía. Yo quería hacer Derecho. Yo quería hacer Derecho porque en el bachillerato me quedé fascinado cuando traducíamos a Cicerón, el Proarchia Poeta, el Promilone. Yo quedé fascinado por la potencia locutiva, argumentativa de Cicerón, y yo quería ser abogado. Además, tenía un poco el incentivo de un tío político que era abogado y que para mí era un estímulo. Tenía a mi padre era aparejador, y luego tuve un hermano aparejador, pero no me interesaba nada lo que él hacía, ¿no? Y en cambio me interesaban las cosas de mi tío. De modo que yo tenía uno... Y en el bachillerato, pues... Sí, hice un brillante bachillerato, pero mi tiempo libre era para mis socios literarios y para escribir. He tenido tan solo un premio de poesía, tan solo uno, cuando tenía 15 años, 500 pesetas por un soneto en Córdoba, ¿no? Bueno, la verdad que fue una grandísima sorpresa, pero tuvo luego su déficit, su reducción, porque entonces yo me creí poeta, pobre de mí. Ser poeta es una de las cosas más... de los destinos más privilegiados que le puede caber a un hombre. Y claro, me creí poeta a partir de ese momento y me presenté al Adonais cuando se lo dieron creo que fue a Claudio Rodríguez por el don de la ebriedad. Y entonces yo cuando lo leí dije, esto es un poeta, ¿no? Realmente yo no lo soy, ¿no? Pero bueno, lo digo esto como una anécdota de cuáles eran mis intereses genéricos por las humanidades, pero queriendo ser abogado, ¿no? Y gané una beca, a la que no voy a referirme, otra beca para irme a Madrid, porque en una casa de 8 hermanos mi padre no podía costearme los estudios en Madrid, tenía que irme a Madrid o bien a Sevilla, ¿no? Y aquella beca era para hacer filosofía y derecho. Y entonces cuando la gané, hubo una pequeña oposición, nos presentamos 7, quedamos 2, y cuando el director del centro con el tribunal se dirigió a mí y me dijo, ¿y usted qué va a hacer? Yo dije, Derecho. Y de pronto vi a aquel hombre pues y dijo, no, usted tiene que hacer Filosofía y Letras. Entonces, claro, yo me sentí allí perdido y dije, bueno, pero ¿cómo? No se puede hacer Derecho. Y entonces me dijo, este tribunal quiere que usted haga Filosofía y Letras. Y mi padre estaba el pobre esperando abajo a ver el resultado de todo aquello, ¿no? Y yo no me atrevía a contradecir aquello, ¿no? Entonces le dije, pues muy bien, pues haré Filosofía y Letras, ¿no? Y así comencé yo Filosofía y Letras, porque ya digo, pero la cosa fue, si cabe, más grave, porque durante los cursos de comunes quise matricularme en Derecho y llegué a matricularme. Mi padre no me quiso dar dinero porque temía que me restaría mis estudios, y no obstante me matriculé con mis ahorros. Hice un par de asignaturas del primer año. Cuando ya me di cuenta de lo que era aquello... Pero incluso más tarde, es decir, esa tentación se me ha ido... Es para que se vea, lo cuento esto para que se vea cómo la vocación se descubre en un largo ejercicio de escrutinio, de trato con las cosas, de abrirse a las personas, de saber las necesidades que te reclaman para algo, porque yo estaba disparado para Derecho.
Y cuando acabé comunes, había que ya que elegir, hacer algo, ¿no? Y entonces, claro, no podía elegir derecho, pero le pedí consejo a algunos profesores y me dijeron, no, usted, uno de ellos, el de literatura, yo esperaba que me dijera, usted literatura. Y no, me dijo, no, la literatura le saldrá cuando tenga que salirle, ¿no? Como un destino, diríamos, ineluctable. Pero usted lo que tiene que hacer es clásicas aquí y filosofía en Alemania. Entonces yo digo, bueno, no puedo hacer filosofía en Alemania, pues a ver si la puedo hacer aquí. Y estaba en ese ínterin, cuando esto era octubre del 55, cuando murió Ortega, el 18 de octubre del 55, yo comenzaba aquel año la especialidad y nos daban todo el mes de octubre para matricularnos porque había una reválida después de comunes y esa reválida algunos compañeros la aprobaban en junio y otra en septiembre, con lo cual octubre era un mes de... Y yo resolví, aunque el consejo del catedrático de literatura me hizo mucho impacto de que él veía que yo tenía algún dote para la filosofía y que la literatura vendría, pero lo resolví un poco en la pleamar de la queja, la nostalgia que había por la pérdida de Ortega. Sentimos muchos universitarios el dolor de una orfandad tremenda y de haber perdido un maestro que nos había burlado la guerra y muchos otros azares y la posguerra, ¿no? Y entonces en aquel fervorín que no fue mío sino de muchos, por lo que Ortega había representado, pues sentí una especial atracción por hacer algo de lo que, primero para entender a Ortega, mi vocación orteguiana surgió en este momento mirando cara a cara la portada del ABC que traía una mascarilla de cera de Ortega, y lo recuerdo perfectamente, salió un poco de un cara a cara de decir, quiero hacer lo que has hecho tú y quiero entenderte, ¿no? De modo que así surgió, así comencé, así me matriculé en la facultad y acabé, y ya termino este detalle, porque no obstante, habiendo acabado los estudios, comencé mi doctorado con José Luis Aranguren y le dije todavía, pero yo quisiera hacer Derecho. Y me dijo, pero hombre, yo soy abogado y sé lo que es ejercer de abogado y sé las vicisitudes y los más y los menos y bueno, obviamente no es que hiciera, en fin, fuera despectivo o desdeñoso con la abogacía, pero me dijo, pero hombre, si yo me he pasado toda la vida buscando un puesto de profesor o de escritor y a usted que se le da todo, se quería Derecho, pero ¿qué hace usted? Y claro, entonces ya me di cuenta que era una manía obsesiva mía que absurda, ¿qué pinto yo de abogado? Pero bueno, entonces la vocación se surge al filo de las circunstancias. No es una cosa oracular que de pronto alguien te avise y te advierta, no, yo no tengo tal daimo, sino que luego, cuando se hace bien lo que se hace y con dedicación y con gusto, pues acabas teniendo vocación. Es decir, tus dotes acaban empleándose, ¿no? Y en ese caso, pues obviamente, desde entonces ya no lo he dudado, porque además dudarlo sería realmente la duda de un empecinado, ¿no? Entonces me he sentido muy a gusto haciendo lo que hago, ¿no? Muy bien. Me vas a perdonar que haga un cambio de tercio bastante radical. En mi pregunta, claro. Martin Heidegger dijo aquello de que la metafísica occidental representaba la historia del olvido del ser. Un conocedor de esta historia de la metafísica occidental, tan perspicaz como tú y tan buen conocedor de la misma, ¿crees, primero, qué tienes que alegar a esa frase? Y segundo, después de Heidegger, ¿crees que la luz se ha hecho o que, por el contrario, se ha apagado definitivamente? Bueno, ni lo uno ni lo otro, ni se ha hecho la luz, porque la luz ya estaba, ¿no? Y quiero decir que esa luz a la que se ha referido Heidegger, el primer Heidegger, que luego esa palabra desaparece de su vocabulario, por algunas razones, y aparece otra, como sabes, Lichtung, pero como claro, no como iluminación, pero ni se ha hecho la luz con él ni tampoco se ha ido, ¿no? Es decir, yo creo que no. Lo que pasa es que esa es una frase, a mi juicio, desafortunada, la de rescatar del olvido del ser, porque oída sin más, sin penetrar profundamente en su obra,
resulta arrogante y resulta casi una frase oracular. Es decir, de pronto Heidegger viene a decirnos lo que se ha perdido, ¿no? Por negligencia, o es decir, como si hubiese habido una presencia del ser, una presencia objetiva del ser en la historia que hubiéramos olvidado, ¿no? Y claro, entonces obviamente lo de Heidegger resulta de una arrogancia inaceptable, ¿no? No, yo creo que hay que entenderla, es decir, el olvido del ser es lo que quiere hacer Heidegger frente a ese olvido, es la memoria de una sustracción, de algo que nunca ha estado patente, de algo que nunca ha tenido presencia. La memoria de una sustracción, la memoria de una reducción, la memoria de un envelamiento que está en la filosofía desde el comienzo. De modo que Heidegger no es tan original, está en Platón, está en los neoplatónicos, está en Tomás de Aquino, ¿no? Está en toda metafísica del acto, ¿no? Que el acto, cuando se da, evidentemente se retrae en la fuerza de su propia actualidad. El acto, en su hacerse obra, obviamente, está más allá de la obra en que se manifiesta, ¿no? De manera que, obviamente, esto, la memoria de una sustracción, se había perdido, la memoria de la sustracción. ¿Por qué? Por así decirlo, el intento de retener el don del acto, ya se llame ser o se llame como se quiera, retener ese don en una presencia. Retenerlo, contenerlo, objetivarlo y hasta manipularlo, ¿no? Y entonces surge la tradición metafísica, en el peor sentido de la palabra, como un objetivismo de lo real que luego es prolongada por la ciencia, ¿no? Pero, insisto, lo que propone Heidegger no es absolutamente original en la filosofía. Incluso creo que él hace injusticia a ciertos contextos del pensamiento filosófico donde la filosofía tuvo conciencia de esa sustracción, de esa retención, de esa epogé del ser, justamente para abrir el lugar de lo ente, ¿no? De lo ente, o de lo real, tal como se nos da como mundo objetivo, ¿no? Es decir, insisto que fundamentalmente es Platón, y Heidegger tiene que comenzar por malinterpretar a algunos autores donde estaba muy viva esa conciencia de una radical sustracción en el propio acto en el que aparece la objetividad como tal. De manera que, dicho así muy sencillamente, es decir, todo el orden de la trascendentalidad, ¿no?, clásico de la filosofía, que en la filosofía moderna está anclado en la subjetividad, lo que hace Heidegger es abrirlo y hacer ver que ese orden de fundación de la conciencia está posibilitado desde un foco, desde un lugar trascendental que no es la conciencia, que es más que conciencia, que excede a la conciencia y que mantiene a la conciencia en su propia búsqueda, ¿no? Y este sería, por llamarlo, el ser, o el don del ser, o el don de la palabra, o el don, como se quiera, ¿no? A mí, el llamar a eso ser, creo que ya se presta al equívoco en que ha caído, ¿no?, justamente entre el ser y lo ente, ¿no? Pero bueno, Heidegger, insisto, ni ha apagado la luz ni ha hecho la luz. Es un filósofo en que en un tiempo de mucha penuria, por el extremo objetivismo científico-técnico, se ha visto forzado pues a plantear una temática que comenzaba a olvidarse, pero que es justamente la sustracción, memoria de la sustracción, más que memoria de la presencia perdida, ¿no? Sí, insistiendo un poco más en este tema, ¿cómo se puede compatibilizar el habitar un mundo en el que el destino, en sentido heideggeriano, lo llena todo, con la idea de libertad de nuestra cultura democrática y política, y también económica? En algún lugar tú has escrito que ello es posible. ¿Podría desarrollar esta idea si es que, a la luz de la ingente crisis de nuestro mundo, aún consideras que es posible? Bueno, entonces, parece que quieres encarar destino y libertad, ¿no? Y por consiguiente preguntas si en un filósofo que tanto ha abusado de la palabra destino, bueno, por cierto, Ortega ha abusado de la palabra destino tanto más que Heidegger, ¿eh? La palabra destino está continuamente en las páginas de Ortega, ¿no? Bueno, la tesis sería muy sencilla. Una libertad sin destino es una libertad gratuita y posiblemente arbitraria. Una libertad sin destino. Y esta tesis va dirigida contra lo que podríamos llamar un concepto de la libertad como autocreadora,
como soberanía absoluta, como autodisposición de sí total, ¿no? Que es justamente la libertad del hombre moderno, ¿no? Entonces, insisto que destino lo hay, lo queramos saber o no. Ahora, pensamos, si hay destino no hay libertad, si hay libertad no puede haber destino. Queremos que haya libertad, luego, en contra del destino. Pero bueno, eso realmente es una argumentación muy ingenua, por no decir falaz, ¿no? Hay destino desde el punto de vista de fatum, lo hay, claro. Es decir, el azar, la ciega necesidad, pues una enfermedad, bueno, eso es destino como fatum, y lo hay, y lo hay, muchas veces trunca. Y hay destino como lo que llamaba Heidegger, pues que sigue en esa línea, Geschichte, ¿no? Que es el envío, es decir, hay un destino que es algo que se me ha enviado como un lote, y que no es la ciega necesidad, sino que es, por ejemplo, pues tener la lengua castellana, haber nacido en el siglo XX y ir a morir en el XXI, ¿no? Tener una determinada dotación genética, eso es destino. El nivel histórico, pues en fin, eso es destino, y claro, pero es destino ya en otro sentido, porque no es una necesidad con la que no puedes medirte, sino que es un envío, es decir, es una llamada, un apremio, una interpelación a la libertad. La situación histórica en la que estamos es un destino. Envuelve nuestra vida, atraviesa nuestra vida, y lo primero que nos pide es que estemos un poco alerta para saber cómo se acepta o se rechaza, porque cualquiera de esas actitudes no cambia el destino, pero modificando nuestra actitud, obviamente, se abre la posibilidad de nuevos replanteos de otros destinos, Por tanto, diríamos que esa ecuación de partida, ¿no?, de creer que si hay libertad no puede haber destino, creo que eso es una ingenuidad tremenda del hombre moderno, que lo está pagando muy caro, que lo está pagando con la rebelión, con que las cosas y la propia técnica se vuelven en contra de esa pretendida libertad omnímoda o absoluta, ¿no? Ahora, y luego en ese huelgo pues está el destino en el tercer sentido que llaman los alemanes Bestimmung, que es la determinación racional que el hombre hace en los huelgos que le deja el destino llamando a la puerta, como en la Sinfonía de Beethoven, ¿verdad?, o el otro destino ciego del azar, ¿no? Pero claro, eso parece que es incompatible, como tú pareces sugerir, con el tema de la autonomía, y que por consiguiente un pensador que invoca el destino, pero simplemente para hacerse cargo de él, para afrontarlo, para darle la cara, es una afrontación que en algún momento puede ser trágica, pero puede ser dramática en otros, ¿no? Y no es exclusivamente trágica, pero que eso diríamos que iría en contra de la autonomía, y bueno, se ha formado toda una tesis de un Heidegger reaccionario, en gran medida lo es, sin duda, pero es por otras cosas, ¿no? No por el concepto de destino, ¿no? No puede ser por otras cosas. Y yo creo que en eso también convendría hacer una precisión, es decir, si por autonomía se entiende una libertad de autocreación absoluta, creo que esto no lo admitiría Heidegger, y de luego no lo admito yo, y no lo admitiría mucha gente, ¿no? Ahora, si por autonomía se entiende que el hombre puede dar la ley y no puede recibirla, no debe recibirla de fuera, porque lleva en sí un principio de legislación universal, y por consiguiente, porque el dar la ley es estar ya sujeto en sí a la ley, que es el tema de la autonomía moral, entonces, bueno, yo creo que eso es absolutamente irrenunciable, y eso no tiene nada que ver con el destino. Es decir, hay una capa del destino en la que, por ejemplo, el destino debe ser mortal, ¿no?, que además genera una ética de la solidaridad, de la ayuda mutua, etcétera, de cultivar la tierra, de no exagerar nuestros posibles como si fuéramos unos dioses, ¿no?, y no aberrarnos en posibilidades que no son. Esto es una base ética sobre la cual se puede construir luego otra ética de la intersubjetividad, de la solidaridad moral, de manera que, bien entendida, la autonomía y la filosofía del destino es así. Curiosamente, Ortega llama destino a la vocación. Llama destino a la vocación, y lo toma como algo tremendamente serio en la vida del hombre, ¿no?, la determinación racional que hay en su vocación. Y lo llama destino porque no enteramente lo elegimos, ¿no? Y bueno, no digamos ya en la poesía, ¿no? Antonio Machado, pues nadie elige su amor, llévame un día, ¿no? Nadie elige su amor,
Nadie elige las cosas importantes de la vida. El tema está un poco en el modo en que nos plantamos, en que las encaramos, en que somos vencidos por ellas o le planteamos batalla como el héroe trágico. Y no está decidido qué puede ocurrir cuando el hombre de verdad, alertado por su destino, toma alguna actitud para afrontar a él, ¿no? Por tanto, no debes extrañarte de que yo en algún contexto haya dicho que en la filosofía de la subjetividad como intersubjetividad, así entendida, no como el homo mensura a lo cartesiano o a lo protagórico, pero en la filosofía de la subjetividad entendida como intersubjetividad, el gran desarrollo que le ha dado actualmente Habermas y Apple, ¿no?, en la línea de Kant y lo posterior, en ese sentido, es perfectamente conciliable una cosa con otra. Es decir, el afronto de un destino y una ética de la responsabilidad moral e intelectual, ¿no? No creo que sean incompatibles, ¿no? ¿Pero no crees que el héroe trágico es un héroe vencido? Que su tragedia es un sinsentido y que en consecuencia ese heroísmo es absolutamente gratuito. ¿Dónde se justificaría la voluntad heroica de ese hombre si al final sabe que todo termina en tragedia? Bueno, la tragedia está aquí, no sabemos si todo termina en tragedia, ¿no? Posiblemente la muerte ya alivia de toda tragedia o cualquier otra fórmula que se le dé a un posible más allá de la muerte. Pero quiero decir que el héroe trágico, bueno, yo creo que es una fuerza egotista de autoafirmación, ¿no? Contra algo que en principio comienza a entender como algo malo, ¿no? Como algo malo, como el Dios malvado. Esto lo ha desarrollado, como sabe, ampliamente Ricoeur en Finitud y culpabilidad, ¿no? Como un fatum que no se merece, como algo que vamos a quitarle a la otra tragedia, en fin, psicológica del conflicto de las pasiones con la razón, pero en principio, ¿no?, a nivel de Esquilo y Sófocles, sobre todo, un poco el héroe trágico, sí tiene que ver, su voluntad tiene que ver con unos dioses, por así decirlo, malos, que quieren enceguecerme, que quieren. Y entonces hace bien en afirmarse en ese. Bueno, no sabemos de dónde va a decantarse la partida, ¿no? Desde luego, la simpatía que tenemos por los héroes trágicos indica que estamos más cerca de ellos que de los dioses malvados, ¿no? No sabemos cómo esa partida va a resolverse. En la filosofía moderna la cosa es distinta porque ya el planteamiento trágico se hace sobre una base fundamentalmente de la libertad frente a la necesidad, frente al orden físico, material, frente al determinismo, ¿no? Y bueno, ahí pues desde luego la partida está abierta. La partida no se puede decir que sea trágica. A lo mejor lo trágico es el no ver el hecho mismo de cómo está planteada, cómo está planteada la cosa, ¿no? De todos modos, si hubiera que morir en el empeño, merecería la pena morir en ese empeño, ¿no? Es decir, de autoafirmación del sentido y del valor contra el sinsentido y aunque nos vaya la vida en ello y aun cuando la partida estuviera perdida. Bueno, uno lee, por ejemplo, ahora La peste de Camus y, bueno, con aquel conflicto entre el jesuita y el médico, ¿no?, donde yo creo que ha habido uno de los grandes momentos literarios de lo que es la tragedia moderna y uno se da cuenta de que ninguna actitud está cerrada, sino que todo está en vilo y está en juego, ¿no? Como todo está en vilo, pues entonces uno no puede retirarse del juego, ¿no? Bueno, no sé si con esto, sí. Aunque me ha llevado a la tragedia antigua, pero bueno. Me gustaría saber tu opinión, o el juicio que te merece ese magma de pensamiento de finales del siglo XX que solemos denominar, no sé si con cierta alegría, como posmodernidad. ¿Consideras que es una moda pasajera o que ya no hay vuelta atrás en la dirección de una reflexión seria y responsable? Bueno, a mí de la posmodernidad no me gustan muchas cosas, pero lo que menos me gusta es que esté de moda, ¿no? Porque claro, esa es la manera de prostituir, de alguna manera, digamos, la sustantividad que tenga esa postura, ¿no? Tampoco me gusta el nombre,
porque indica algo que viene después, lo último, con lo cual, claro, sería un poco reincidir sobre la actitud moderna de estar en lo último. Diríamos, el más moderno es el posmoderno, porque es tan moderno que está siempre en lo último, ¿no? Lo cual obviamente es también... Y desde luego me gusta mucho menos lo del pensamiento débil a lo Bátimo, ¿no? Ahora sí es un pensamiento más que débil, fluido, lábil. Es un pensamiento lábil y fluido, como es todo pensamiento genuino, que se filtra entre las ruinas del pensamiento de la modernidad. Sobre todo la ruina, en fin, de la lógica de Hegel y de luego de todas las grandes filosofías revolucionarias, lo que se ha llamado los grandes relatos para entendernos, ¿no? Entonces, ese pensamiento que se filtra por las ruinas y que nos parece en muchos sentidos melancólico, porque es un poco, en otros sentidos irónico, del agua que corre y surge entre las ruinas, etcétera, ¿no? Y que se atreva a pensar, pese a que se ha venido abajo, se ha desplomado, ¿no? Los grandes mitos racionales o racionalistas, ¿no? del hombre moderno, pues es lo que yo entendería por la mejor posmodernidad, ¿no? Así que en ese sentido hay que tomárselo en serio a la posmodernidad, es decir, primero porque ha sido una terapia contra las arrogancias del pensamiento moderno, ¿no? Una terapia quizás muy fuerte, y en segundo lugar porque queriendo curarnos de esa arrogancia, pues ha abierto de nuevo el mundo del ensayo frente a la voluntad del sistema, el método irónico, el discurso libre, la proximidad de la filosofía y la literatura, que no confusión, por lo menos para mí, pero al menos una gran proximidad en que se fecundan recíprocamente, ¿no? La recuperación de la melancolía como talante, yo creo que eso también es muy importante frente a los grandes entusiasmos de la modernidad, ya sea en la técnica o en la ciencia o en la filosofía o en la revolución. Frente a eso, un talante de melancolía nos viene bien de vez en cuando, porque la melancolía trae también consigo la gravedad, ¿no? De manera que yo, en estos sentidos, creo que la modernidad, lo peor que tiene en contra de ella es la moda, ¿no? La moda, más que... A mí lo que no me gusta de la posmodernidad, yo diría que es un poco una cierta querencia nadista, que de luego no va con mi talante, ¿no? Yo creo que la vida se afirma y hay que vivir en ella afirmándose y creando, ¿no? Una cierta querencia nadista, quejumbrosa, un relativismo que en algún momento llega a ser más que escéptico, ¿no? Sí, un relativismo que a veces es un poco depresivo, inhibidor, ¿no? Quizás el pasar demasiado lúdicamente de algunos momentos nodulares del pensamiento, como este tema del destino del que antes hablábamos, ¿no? El mismo tema de la libertad, ¿no? La libertad como juego, bueno, pero como juego trágico, ¿no? Porque, es decir, hay algunas cosas de la posmodernidad que no me gustan porque yo he sido educado en la modernidad y quizás en una modernidad en grandes dosis, ¿no? En la gran filosofía, diríamos, de Kant a Hegel, ¿no? Pero vamos, yo creo que no nos podemos saltar eso a la torera, ¿no? Lo que se encierra en ese rótulo de posmodernidad, sino que había que aprender de ella y buscar formas en que una ilustración más sapiente comience a dialogar con una posmodernidad de sentido un poquito más agudo, ¿no? Y esto ya se está haciendo, como bien sabe de sobra, ¿no? Así que hoy ningún pensador de primera categoría deja de tomarse en serio el tema de la posmodernidad. La refuta en algún sentido, pero se la apropia en otro y de algún modo establece un marco de juego y de diálogo entre ilustración sapiente, y subrayo esto de sapiente, sabia, sabrosa y no puramente objetivista, y una posmodernidad pues, que tenga un agudo sentido filosófico, ¿no? Y político, ¿no? Bien, si finalmente tuviéramos que volver de alguna manera a Hegel, quitando lo que haya que quitar de Hegel, que es bastante importante, pero si tuviéramos que volver a Hegel en la consideración de la filosofía y proclamar aquello de que la filosofía es su historia, de alguna manera no estaríamos aceptando que en definitiva no hay nada más allá de la propia historia. Es decir, caer en una especie de positivismo historicista.
Bueno, si tuviera que volver a Hegel no me gusta nada, no me gusta nada. ¿Por qué no quiere abandonarlo? No. Realmente porque siempre se está. Es decir, recuerda aquella tesis pero se está sin que Hegel tenga vigencia. Es decir, no me gusta lo de volver porque es una actitud de restauración. Y yo creo que lo que no consiente ya, digamos, la experiencia del nihilismo contemporáneo es que se restauren viejas metafísicas, ¿no? Es decir, la restauración de Platón o la de Hegel o la del marxismo, etcétera, ¿no? Eso ya... Y entonces ese momento de restauración de la metafísica me parece que es de lo viejo que hay que... Ahora, en otro sentido, los grandes filósofos son nuestros contemporáneos, ¿no? Eso, como bien recuerdas, también esa advertencia se la debemos a Heidegger, pero están otros muchos. Es decir, los grandes filósofos no pasan, no están vigentes. Nuestro mundo no es el suyo, pero no pasan en su potencia de interpelación, de sugerirnos cosas, de medirnos con ellos, ¿no? Y en este sentido, obviamente, en el que yo te decía que no hay por qué volver a Hegel, porque un orteguiano diría, ¿por qué hemos pasado por Hegel? Y como hemos pasado por Hegel, pues ya no se puede volver a él. Y querer volver habiendo pasado es ya ser reincidente, ¿no? Y el que es reincidente en Hegel, pues bueno, le esperan como a todos los reincidentes, que es un poco la esterilidad, ¿no? Otra cosa es que yo tenga, pues como me he dedicado mucho a Hegel y a Heidegger y a algunos otros filósofos, a Fichte, pues tengo querencias obvias hacia ellos. Y bueno, a veces uno tiene la gran tentación de coger algún sillar de una gran ruina y traerlo a su casa, que es una pobre casa de adobes, ¿no? Y ponerlo un poco en un sitio donde se vea, a veces con peligro de que el sillar derrumbe a la pobre casa de adobes, ¿no? Esto es una tentación, ¿no? de usar suntuariamente, por así decirlo, de la filosofía, como también es una tentación en tiempos de crisis la pereza de querer restaurar y sentirnos cómodos en alguna gran filosofía del pasado. Pero eso ya no es posible. Si yo comencé a interesarme por Heidegger es porque Heidegger le plantó la cara a Hegel. Porque Heidegger dijo, frente a la Aufhebung hegeliana de un paso más adelante hasta que el concepto se lo trague todo, el paso atrás, el saber lo que se escapa, lo que se retrae al concepto, lo que se esconde en la vida, lo que responde a necesidades que no están, etcétera. Así que luego se dice, y quizás llevan razón los que lo dicen, que la filosofía de Heidegger es como una nota a pie de página de la lógica de Hegel, sobre todo de la lógica de la esencia, y quizás lleven razón, pero se atrevió a plantarle cara a Hegel, ¿no? Y en este sentido, insisto, el paso atrás ha sido muy saludable, ¿no? Hemos recuperado de otro modo a los griegos, no restaurándolos. Los griegos están ahí, son imperecederos, pero a nadie se le ocurre ser hoy... Hay aristotélicos y muy buenos, y los tenemos aquí en la sala, y platonistas, pero a nadie se le ocurre ser un aristotelista, ¿no? Un aristotelista, en modo alguno, ¿no? Un platonista, un hegelista, ¿no? Ahora, el segundo punto que decías nos quedábamos nada que la historia. De la historia. Bueno, yo creo que eso no es verdad, no es verdad, porque el historicismo nunca ha existido, ¿no? Estrictamente hablando, nunca ha existido, salvo en los profesores de filosofía, ¿no? Claro que no podemos. Pero nunca ha existido. Por ejemplo, un historicista, digamos, Dilthey llega a un momento de decir, bueno, la filosofía metafísica ya ha pasado, está consumada en su historia, esto está liquidado. Metafísica tradicional, idealismo de la libertad, idealismo objetivo, esto se acabó. Pero, ¿cómo que se acabó? ¿Qué queda? Queda la conciencia histórica. Bueno, queda la filosofía como conciencia histórica. Si Dilthey no hubiera pasado a la filosofía por su historicismo, es decir, por su análisis, diríamos, de la historia de la metafísica, sino justamente porque descubrió la conciencia histórica, como otro modo está en la realidad. Y la conciencia histórica no es igual que el historicismo, porque la conciencia histórica abre historia, juzga la historia, etcétera, no es como el historicismo, ¿no? Y obviamente, si ya en Dilthey no vale decir que la filosofía se reduce a historicismo, porque para él sobre eso estaba la conciencia histórica, eso tampoco ocurre en Ortega, aunque pudiera aparecer como nuestro historicista, no de turno, y esto de luego no ocurre en Hegel. Es decir, en Hegel ocurre todo lo contrario. Es decir, toda la historia se recapitula aquí y ahora, en el presente absoluto, en el espíritu que se concibe a sí mismo, en el estado moderno, en
en la filosofía bueno, entonces realmente eso no es historicismo, más bien eso es contrahistoria. Eso es no historicismo, sino justamente una posición que resulta ahistórica de querer situarse en el presente total de la historia, ¿no? Entonces, la filosofía nunca puede ser historicismo, nunca, nunca, nunca. La filosofía, con respecto a la historia, tiene la función de un lado de juzgarla y del otro lado de sentirse interpelado por ella y del otro lado de abrirla en algunas posibilidades que aún están por manar, si mediara una crítica profunda de la filosofía, ¿no? Es decir, que de hacer que fluya la historia, que no solamente fluye a golpes de acontecimientos políticos o de renovar la sensibilidad estética o literaria, sino también a golpes de conciencia y de crítica filosófica, ¿no? Por tanto, no encuentro en ningún momento donde la filosofía haya aceptado el diluirse en puro historicismo. Otra cosa es la filosofía de los profesores, ¿no? Que obviamente, pues claro, pensamos que ya está todo vendido, ¿no? Si todo está vendido, el pecado está vendido, y entonces aquí lo que hace falta es pues tratar de exponerlo sabiendo que pertenecemos a una gran tradición de pensamiento, pero bueno, que somos punto final en ella. Yo creo que además esto produciría una parálisis. Ya se dijo que la conciencia histórica, el historicismo entendido como de esa manera, produciría una enorme depresión e involución en el pensamiento creativo. Y no ha sido así porque la historia se hace hacia adelante. Y la conciencia histórica retoma y proyecta y abre. Y por tanto, no creo que la filosofía en ningún contexto se pueda reducir a historicista, salvo en malos contextos historiográficos o puramente pedagógicos, ¿no?, de la filosofía. Bueno, doy un salto hacia adelante en tu inmenso libro, por la cantidad de páginas, no en el sentido de mamotreto, que tú ayer casi lo tachabas así, El mal del siglo, analizas y rastreas la genealogía de la crisis europea y española de finales del siglo XIX y que de algún modo nos ha acompañado a todo lo largo del siglo XX, haciéndonos ver que, mutatis mutandi, nuestro desarrollo cultural no es tan diferente de lo que sucede en el continente europeo, incluso con sus propios vacíos y sus ausencias, como ocurre, por ejemplo, con la filosofía utilitarista. Mi pregunta es, ¿a qué atribuyes que en nuestro país, y en cierto sentido también en el continente europeo, la filosofía continental, no haya tenido presencia destacable las corrientes filosóficas pragmáticas que tan buen resultado han dado en otros sitios? Supongamos que han dado buen resultado, ¿no? Bueno, sí, parece que al mundo sajón le va bien el pragmatismo, ¿no? Bueno, sobre mi libro de ayer, yo lo que dije que era desproporcionado, ¿no? Es decir, que un poco monstruoso en su desproporción, ¿no? Vamos, en ese sentido, mejor. Y bueno, sí, la verdad que luego dije que escribir un libro gordo es un gran mal, ¿no? Es verdad, por eso decías que los de mamotreto, ¿no? Desde luego, no vamos a volver a ese libro. Ayer hice aquí una referencia breve a algunos de esos contextos, pero de luego lo que ese libro pone en claro es que España está vibrando con el destino de Europa, más que con la suerte, con el destino de Europa en todo momento, pese a la enorme aduana restrictiva que impuso Felipe II y que nos duró pues un par de siglos, ¿no? Pero que realmente España se ha hecho a veces a contracorriente de Europa, a veces al margen de Europa, a veces magnificando lo europeo, pero pensar que, dicho de otro modo, querer vivir de importaciones, ¿no?, como si no hubiera tradiciones de pensamiento españolas, que además están bien contextualizadas en el pensamiento europeo, ¿no? Y por consiguiente que pueden refluir en él y a la vez en su momento representaron una recepción y potenciación de corrientes europeas. Pensemos, por ejemplo, lo que hizo Ginés de los Ríos con el krausismo, ¿no?, todo el institucionismo, ¿no?, o tantas otras, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre a mí me ha parecido
había que evitar a toda costa, ¿no? Es decir, el recaer, no sé, en una visión de eternos colonizados por una Europa eternamente ajena, etcétera, y sin alimentarnos de propio jugo y de la propia savia, que decía Unamuno, hay que sacársela del fondo aunque sea arañando las entrañas, ¿no? Es decir, pragmatismo. El caso es que ha habido algo de pragmatismo, dejando un poco la butad de que un español pues haya representado tan dignamente en América, corriente muy próxima al pragmatismo, ¿no? Pero el caso es que hay algo de pragmatismo en el último Ortega, el Ortega Ideas y Creencias, cuando descubre que de alguna manera es fundamental para la verdad los contextos prácticos de la funcionalidad, del uso, de la utilidad, etcétera. Unamuno tuvo una gran veneración por el pragmatismo que le llegó vía William James, es decir, que realmente la España moderna del siglo XX, que es cuando en un brinco de gigantes, casi en 25 años, España se pone a la par de Europa con Unamuno, Ortega y Zubiri, ¿no? En 25 años, ¿no? Hay una apropiación creadora del pensamiento europeo, ¿no? Y justamente en dos autores de ese momento hay una presencia bastante relevante del pragmatismo, aunque tal vez si le preguntáramos a cualquiera de ellos si son pragmatistas, dirían que no, pero es otra cuestión. Ahora bien, el tema histórico es por qué no nos sentimos pragmatistas, ¿no? ¿Por qué no nos sentimos pragmatistas? Bueno, pues entonces tú sabes de sobra que la tradición metafísica teológica que ha pesado tan gravemente, ¿no?, sobre el pensamiento español, más diríamos, la educación tan contraria a la utilidad, a la felicidad, el desdén por el trabajo del español castizo, el desdén por el trabajo, ¿no?, por el mundo del trabajo, el desdén por la felicidad como si fuese una cosa inferior en la vida, etcétera, pues obviamente ha hecho que nosotros nos hayamos convertido, siempre hemos sido filósofos trascendentales, ¿no? Los filósofos que teníamos que pensar las cosas serias y últimas y radicales, lo cual no está mal, porque por esa vía Ortega es metafísico y por esa vía Unamuno es uno de los grandes pensadores trágicos del siglo XX, ¿no? Sin duda, por la vía del trascendentalismo a la española, ¿no? Del todo o nada. Pero yo creo que en el fondo está esto, ¿no? Una mala educación, de pensar que el pragmatismo es un género, una filosofía menor, de que ese mundo de lo técnico y de lo útil y de lo felicitario, pues bueno, es un mundo menor, que no está a la altura del honor que cultiva el gran pensador. Pero todo esto son cosas que están afortunadamente desapareciendo, porque ya digo que los filósofos más importantes y sensibles que hemos tenido en el siglo XX pues han tenido un influjo muy notable de corrientes pragmatistas, ¿no? Y desconocer el pragmatismo es una de las causas de nuestra impotencia en esta situación, ¿no? Porque podría ser una de las filosofías maniobreras para salir de la crisis. No digo de la económica, ¿no?, sino de la crisis un poco. Una de esas filosofías maniobreras para mantenerse haciendo filosofía. Hasta de Heidegger ha surgido un cierto pragmatismo, del último Heidegger, es decir, que no podemos ver eso como una antiguaya, no. El pragmatismo tiene buena salud, es una filosofía de maniobra y bueno, pues si la desdeñamos porque nos creemos grandes filósofos, bueno, pero claro, desdeñarla por ignorarla, uno tiene que pensar aquello de que decía Machado, en español, desprecia cuanto ignora. Claro, eso sí que sería terrible, ¿no? Bueno, insistiendo en esta huella pragmática, ¿qué piensas, o según tu opinión, cuáles son los pecados capitales de la democracia actual? Una sociedad desarrollada, ¿acaso puede estar satisfecha con la democracia representativa, que no deja de ser, en el mejor de los casos, una democracia despótica, aunque esté revestida de ilustración? Bueno, a mí esta palabra última no me gusta, ¿no? No me gusta decir que... ¿Retírala? Sí, la retiro, no. La democracia puede estar inerte, exangüe, perdida, confusa, falta de pulso, que se dijo mucho en el fin del siglo, falta pulso, pero despótica no. La democracia representativa no puede ser despótica
y desde luego si lo está siendo, pues estamos en la más completa ignorancia de las cosas o estamos en la más completa impotencia, ¿no? Para no apercibirnos de... Es decir, bueno, yo pienso que tú con eso has querido provocarme de alguna manera, ¿no? Con esto de la... No tanto. He afirmado... yo también estoy muy indignado, ¿eh? Y entonces, pues, no lo sé. Bueno, pero hombre, no perdamos un poco, si quieres luego hablamos de la indignación, pero no perdamos un poco la perspectiva, ¿no? Es decir, aunque se puedan utilizar medios que además están previstos de consulta popular inmediata, ¿no? Y la tecnología hoy lo permita, ¿no? Instantánea, etcétera, la democracia representativa ha sido la democracia liberal, europea, socialdemocrática por excelencia, ¿no? Y ha traído cosas irrenunciables, como, no sé, digo esto, pero obviamente mi discurso puede resultar un poco redundante, es decir, hay tres cosas fundamentales, ¿no?, que tienen que ver con la democracia: la verdad, la virtud y el valor. La verdad, porque si no se genera un ambiente de crítica, de discusión, de deliberación, de opinión pública, pues no hay democracia, ¿no? No la verdad tal. La virtud, por aquello que recuerda de Montesquieu a propósito de la República, pero que se puede aplicar a la democracia. Otros regímenes tienen a su favor las pasiones, el miedo, el honor, etcétera. La República o la democracia tiene a su favor simplemente la virtud, es decir, el respeto a la ley. El respeto a la ley comenzando por el respeto a sí mismo, hacia el sujeto que hace la ley y que al mismo tiempo está sometido a la ley, en aquella fórmula tan feliz de Rousseau de que el legislador es al mismo tiempo súbdito de la propia ley que crea, ¿no? Y sobre todo súbdito radical de la ley moral, que siempre lo está juzgando, ¿no? De manera que democracia es virtud y democracia es valor. Pensemos en un liberal radical como Kant, ¿no? Valor para salir de la minoría de edad, ¿sí? Para pensar. La democracia es esto. Claro, estos son tres exigencias muy difíciles de mantener en la vida, ¿no? Es decir, una esfera pública abierta, deliberativa, donde haya una auténtica razón pública, pues sí, comparado con eso, la nuestra es muy anémica, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Y virtud, bueno, pues la nuestra anda por los suelos, esto es verdad también, ¿no? Es decir, no tenemos muy poca virtud. Los políticos y los que no son políticos, y tenemos muy poca virtud ciudadana, ¿no? Cuando las cosas han ido muy bien en este país, en la ola del entusiasmo, cuando Europa hablaba del milagro español y de lo bien que habíamos hecho la transición, pues aquí parecía que había pan para largo, felicidad larga, etcétera, y luego nos hemos descubierto que no, que la crisis ha llegado antes de que este país esté verdaderamente tonificado y a punto de afrontarla en muchas dimensiones, ¿no? Entonces nos falta mucha virtud y nos falta mucho valor y, claro, esos tres ingredientes hacen que nuestra democracia sea bastante insatisfactoria, ¿no? Bastante insatisfactoria y bueno, y luego podemos hablar de los indignados, ¿no? Pero, en principio, yo tendría reservas a que se generase en pro de una utópica y total democracia, se generase una repulsa a hábitos democráticos que nos ha costado mucho alcanzar, ¿no? Y que todavía están bastante débiles en nuestro país, ¿no? Precisamente por la falta de estos tres radicales, verdad, virtud, valor, ¿no? Que hay que autentificarla, sí, que hay que reanimarla, sí, que posiblemente habría que hacer un nuevo pacto, reeditar de manera nueva el pacto social constituyente del año 75, 78, pues tal vez, ¿no? Pero en principio yo diría, ante la democracia representativa, un respeto, ¿no? Un respeto para empezar, ¿no? Luego, una vez que se tenga ese respeto, como con los padres, luego ya sí podemos articular modos de criticarla y de intentar reanimarla, ¿no? de esta enorme... es decir, yo creo que estamos desmoralizados. Este término lo puso en uso, como recordáis, José Luis Aranguren, la desmoralización. Entonces pensábamos que era una cosa pasajera, ¿no? Que nos faltaba tono. Y sin embargo es algo muy profundo, ¿no? Estamos desmoralizados porque nos falta
el tono fundamental de lo que es estos tres radicales de la democracia: valor, virtud, verdad, ¿no? Y por consiguiente, pues, estamos en crisis también con respecto a la democracia, ¿no? Bueno, ya que ha salido el tema del 15M, ¿tú crees que es una reacción emotiva pasajera ante la crisis económica o hay algo más profundo? Hay la búsqueda de una democracia. Es verdad que si atacamos la democracia representativa así de una manera burda, pues quedamos en mal lugar. Lejos de mí, sí, te he provocado un poco, pero también estoy preocupado por la indignación que veo a mi alrededor y yo me meto en ese grupo de indignados. Es decir, por la falta de las virtudes que tú dices o por el cinismo que está desarrollando una determinada práctica política. No sé, ¿qué piensas del 15M, Pedro? Bueno, entonces vayamos por partes. Y tengo cerca amigos que tienen un gran entusiasmo y han estado a punto de lanzarme a mí plenamente al agua, ¿no? No estoy lanzado al agua, ¿no? Pero han estado a punto de lanzarme al agua. Y amigos a los que admiro bastante, en la universidad y en otros círculos de amistad. Vayamos un poco por partes. Primero, yo creo que los movimientos sociales son fundamentales en la democracia y que posiblemente nuestra democracia ahora adolece de eso. Hubo un momento en los años de la transición y quizás luego que había movimientos sociales robustos, ¿no? Ciudadanos, de barrio, etcétera, ¿no? Y hoy eso prácticamente. Entonces yo creo que los movimientos sociales son muy importantes en la democracia porque generan sensibilidades, ponen a la vista valores y a partir de ellos reivindicaciones que se han perdido, que todavía no han entrado en juego, etcétera, y por consiguiente tiene que existir algo, un movimiento en la ciudadanía, movimiento cívico, donde no nos contentemos solo con la participación política, sino que realmente en esos lugares que es donde se está creando realmente valor y sensibilidad, yo creo que deben ser los lugares fundamentales del filósofo, su obra y los movimientos sociales, ¿no? Más que ser filósofo áulico, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que son tremendamente importantes los movimientos sociales y que este de los indignados no es episódico de una indignación, aunque la indignación puede ser un sentimiento muy noble y muy sublime, ¿no? Según las cosas contra las que te indignas, pero que no es episódico, ¿no? Yo diría que va mucho más allá de la crisis, aunque obviamente la gente que está padeciendo en carne viva la crisis está en la pura desesperación, ¿no? Pero va mucho más allá de la crisis, porque tiene que ver pues, con la crisis en la política, en los hombres políticos, la crisis en la ética, la desmoralización general. Es decir, bueno, eso es algo muy profundo y muy terrible que si no se canaliza pronto o si no se recibe en algunos partidos políticos, si no se sale al encuentro de ese movimiento y a la vez el movimiento de algún modo busca organizarse y mediarse con alguna fórmula de representación o convertirse en movimiento político, propiamente dicho, un partido político, como le ocurrió al ecologismo, a los verdes, ¿no? Como comenzó siendo el feminismo. Entonces es donde yo veo que nos podemos llegar a un impasse grande, ¿no? Y que a lo mejor la impotencia pues todavía exaspera mucho más los ánimos precisamente por la improductividad que tenga. Entonces yo creo que sí, que ese es un movimiento muy serio, muy importante, muy noble y que realmente no sabemos qué hacer con él. Posiblemente tampoco los que están capitaneando este movimiento sepan muy bien qué hacer con él, porque nos ha estallado, ¿no? como un destino social que está ahí. Y claro, ignorarlo sería la peor de las cosas. ¿Cómo la democracia puede hacerse con él sin manipularlo? Retiro la expresión hacerse con él, porque obviamente es una mala expresión un poco que genera un poco un intento de manipular o de tragárselo, ¿no? ¿Cómo pueden arbitrarse? Yo incluso he dicho por un desliz, pero bueno, ahora lo digo ya sin que sea un desliz, que creo que a lo mejor ese movimiento va a obligar a hacer un nuevo pacto social en este país y por consiguiente a una revisión en profundidad de la Constitución. En un sentido social de un lado, lo cual sería positivo, y en un sentido de superar
la invertebración política del país con lo que de hecho es un Estado confederal, por desgracia nuestra, ¿no? Si en España hemos pasado de las autonomías a un Estado de hecho confederal. Y no hemos saltado la dimensión del federalismo como una dimensión articuladora y de responsabilidades recíprocas entre el poder central y los poderes autonómicos. Y esto ha llegado tan lejos, esta especie de confederación de facto en la que estamos y de invertebración, que posiblemente el movimiento de los indignados tenga que desaguar en un nuevo pacto social y político. Claro, eso supone una gran aventura de pensamiento para la cual necesitamos buenos pensadores y buenos políticos, ¿no? Yo no sé si vamos a estar a la altura de ella, ¿no? Entonces, eso lo tomo muy en serio, ¿no? Ese movimiento lo tomo muy en serio y no es aquí una... Aunque veo sus peligros que tiene y sobre todo el más grave de todo es el de la exasperación en la impotencia, ¿no? Si no hay un cierto encuentro de unos y otros, ¿no? A medio camino. De lo contrario sería pues diríamos, un motivo más de pesadumbre, de melancolía y de impotencia, ¿no? Perdone que insista en esta cuestión, pero dando una vuelta a la pregunta, para ver si así yo aclaro lo que quiero sacarte. A ver. La experiencia de la crisis actual, obviamente es una crisis global, todos los órdenes. ¿Acaso no está dando la razón a los que no consideran la sociedad como expresión de una voluntad general fruto del pacto social? Si esto fuera así, en el sentido del armazón constitutivo heideggeriano o del dispositivo de Foucault o de los análisis políticos que está haciendo ahora mismo Agamben, etcétera, etcétera, y otros muchos, la política y la soberanía no tendrían que redefinirse si no queremos ser derrotados absolutamente los que de alguna manera nos consideramos demócratas. ¿Cuál sería el papel de la filosofía en este importantísimo ámbito de la vida de los hombres? Sí, la filosofía en la política, ¿no? Por así decirlo. Bueno, yo no veo otra manera de referirnos a la política, sino con el término de voluntad general, ¿no? Quizás me he quedado muy anticuado en Rousseau y el republicanismo, pero no veo otra manera de poder hablar. Luego podemos bajar a la política cotidiana, a la política de las cosas, a la política, diríamos, intraciudadana, y no solamente de la ciudadanía, sino en general, ¿no? Pero no veo una manera de legitimar modernamente la política, sino como expresión de una voluntad general, ¿no? Lo que pasa es que esa voluntad general pues, se hace cada día, se revalida cada día, se autentifica cada día y además se está haciendo, si no está hecho una vez por todas, sino que se está haciendo justamente en la trama de la racionalidad creciente de la vida social. Es decir, por tanto, hay que huir de esa visión de que de pronto nos hemos congelado en la voluntad general y está ahí para ser venerada y respetada, ¿no? y servida dócilmente. Yo creo que el absolutismo con que se entendió el poder y la voluntad general tiene luego consecuencias muy graves, ¿no? Porque la voluntad general está naciendo y renaciendo cada día en contextos de relaciones intersubjetivas, sociales, ciudadanas, etcétera, que la reaniman y la autentifican, ¿no? Por consiguiente, si no descendemos a ese lugar, claro, nos quedamos clavados hipnóticamente en la voluntad general como el oráculo por excelencia, ¿no? Entonces, en este sentido, insisto, no. Ahora, obviamente hay esa otra estrategia de las que me hablabas, ¿no? Algunas no conozco bien, como la de Agamben, con respecto a políticas de lo cotidiano, a políticas de la participación inmediata, de lo intraciudadano, etcétera. Y yo creo que eso es inmensamente importante. Tal vez tenga que ver también con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Parece que habías hablado de la soberanía, ¿no? Sí. La soberanía es una palabra excesiva, ¿no? Porque, claro, la soberanía equivale a poder absoluto, ¿no? Jovellanos había utilizado otra expresión, poder supremo, que yo creo que no es tan vacua, ¿no? Porque la soberanía es una categoría de origen religioso, según yo entiendo, ¿no? Que pasa al rey, que quiere ser rey absoluto,
frente al absolutismo espiritual de Roma y temporal. Entonces, el rey moderno es el que se reapropia la soberanía como un predicado por excelencia de lo divino y la encarna, rey por la gracia de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, en tanto que poder absoluto, la soberanía es peligrosísima porque se puede volver loca, ¿no? Es decir, cuando un poder se entiende soberano, absoluto, se puede volver loco. Entre otras cosas, sobre todo, se ignora toda la mediación social en que se está haciendo cada día la voluntad general. Se está legitimando, rehaciendo, etcétera, hasta momentos en que decimos, pues no nos vale la voluntad general definida en la Constitución, sino que hay que obrarla de nuevo, ¿no? Entonces, claro, la categoría de soberanía ahora nos estamos dando cuenta de que el tremendo peso de absolutismo que arrastra, que luego estuvo en el Estado absoluto monárquico, que luego pasó a la República absoluta, que estuvo luego presente en los regímenes del terror, etcétera, pues quizás necesitaríamos una cura de la palabra soberanía, ¿no? Y la cura esté viniendo de que estamos ahora renunciando a soberanía y rearticulándola. Lo grave es que la rearticulación de nuevo aparece como poder soberano. Claro está que tiene que haber un último punto que resuelva, ¿no? Como dice Carl Smith, ahí tiene que haber un último punto que resuelve, ¿no? En momentos críticos, está claro, ¿no? Un último punto de decisión que está legitimado y que luego tiene que relegitimarse cada día. Pero si sacáramos de nuestro vocabulario el concepto de soberanía y habláramos en otros términos, insisto, como el poder supremo, tal vez también tiene connotaciones religiosas, pero bueno, creo que sería un gran... Por lo menos tuviéramos la conciencia de que la soberanía no está en el Estado, que se han estado soberanos, la soberanía está en el pueblo está en una continua rearticulación constante en sus prácticas sociales y políticas, ¿no? Y por tanto cualquier enclavamiento de esta situación da lugar a volverse un poco, vamos a llamarla así, totalitario, ¿no? El poder absoluto tiene siempre estas connotaciones, ¿no? Pero, en fin, no sé si respondo. Bueno, sí, creo que sí. Bueno. Voy a cambiar de registro, pero antes te pediría brevemente, y nos quedan pocas preguntas ya, que antes me gustaría que me respondieras con la brevedad, con la máxima brevedad, si es posible, si no te puedes extender lo que quieras, porque obviamente eres tú el que tiene que contestar. Tu experiencia como diputado en el Congreso Nacional, cuando saliste del Congreso, ¿te llevó a rectificar o a modificar tu teoría política, tu concepción de la política democrática? Es una cuestión personal. No, en absoluto, no. Así que, yo creo que la filosofía, por así decirlo, mundana o mundanal, que es la que definió Kant a partir de la modernidad, y la política democrática tienen una mediación, que es la educación, y que era mi ámbito y lo sigue siendo, ¿no? Tomándosela en serio, el ámbito de la pedagogía, y no como ahora ocurre, que es esa especie de tiranía de lo pedagógico, ¿no? Pero está claro que la mediación posible entre filosofía mundana y política democrática es el nivel de la conciencia y de la educación, y eso fue lo que en este país hicieron de una manera absolutamente meritoria los institucionistas, ¿no? No hay gran reformador que no pase por ahí. Entonces, bueno, simplemente yo llegué al Congreso, no quiero ahora especificar las circunstancias, fue por un azar, porque María Izquierdo se quitó de en medio y yo me encontré abocado de alguna manera, en fin, quizás me sentí tentado por la política. Lo que está claro es que yo en el Congreso, que aprendí muchas cosas, sobre todo las aprendí aquí en Granada, conocer un poco la sociedad granadina, los pueblos, la realidad social, ¿no? El contacto con la gente, aprendí mucho, pero luego aprendí que mi lugar estaba aquí, en la universidad. Eso lo vi clarísimo a los meses de llegar al Congreso, a tal punto que estuve a punto de salirme, ¿no? Pero mi mujer, que ha sido mi ángel custodio, me dijo no. Bueno, ahora toca estar en el Congreso, ¿no? Entonces tuve que estar en el Congreso porque tocaba estar en el Congreso. Pero yo vi claramente que no era mi lugar, es decir, que mi lugar estaba aquí, donde yo, de alguna manera,
sentía que mi acción tenía algún sentido. En el Congreso, además, yo fui miembro de una mayoría parlamentaria, y no hay nada más aburrido que ser miembro de una mayoría. Entonces, obviamente, lo que yo hacía en el Congreso, que defendía unas cuantas leyes, lo podía hacer cualquier otro. Lo que hago en Granada también lo puede hacer otro, pero no cualquier, ¿no? Otro sí, pero no cualquier. Y por eso, obviamente, me vine a Granada tan pronto como pude. Pero aprendí mucho de mi experiencia política, sí. Hay muchos que nos alegramos muchísimo de que aquella experiencia política fuera solamente de una legislatura. Cambiando de registro, en una concepción del mundo autónoma como es la nuestra, considero que es la nuestra, de las dogmáticas religiosas, ¿hay espacio para lo sagrado, Pedro? Bueno, pues es curioso cómo llamábamos sagrado a algo cuando yo era niño, ¿no? Bueno, también estaba el sagrario, sagrado, estaba el mundo de lo sagrado como mundo institucional. Pero sagrado y bendito se llamaba el pan. El pan era bendito, el pan era sagrado, el pan era algo que... porque la gente moría de hambre, ¿no? Y el pan era sagrado, ¿no? Por tanto, la experiencia de lo sagrado existe, ¿no? Y existe precisamente en los trances de mayor penuria, de mayor exigencia, de mayor... Sí, cuando hay realmente, cuando de pronto uno echa de menos lo sagrado, o realmente, de alguna manera, dice, aquí está, aquí, ¿no? Al alcance. Entonces, yo suelo decir que para el hombre moderno lo sagrado está en la conciencia, ¿no? Lo digo porque lo ha dicho Kant, es decir, no es que yo me invente nada nuevo, lo sagrado está en la dignidad del hombre como ser racional. Eso es lo sagrado, ¿no? Por eso el respeto al hombre es fundamental, ¿no? Ahora bien, en tanto que lo sagrado está en la conciencia de cada uno, y cada uno es el que debe establecer su relación con eso sagrado, ¿no? En qué pone lo sagrado, en qué lo echa de menos, en qué lo busca, eso lo debe establecer cada uno. Pero está claro que en la medida en que cada uno, de alguna manera, en algún momento ha tenido que preocuparse, digo yo, de esta economía, de qué vale para mí absolutamente, o de qué vale para mí como algo sagrado. Estoy seguro que a todos los que han militado en movimientos políticos, sobre todo revolucionarios, o todos los que se han dedicado a un oficio duro, en algún momento han dicho, ¿qué vale para mí? De una manera incondicionada, ¿no? Entonces, eso está en la conciencia de cada uno. Pero trasciende en el orden civil, y claro, trasciende en instituciones que podemos llamar comunidades de sentido, no sé si esa es la expresión que se utiliza, comunidades de sentido, de valor, etcétera. Pueden ser movimientos sociales, pueden ser iglesias, pueden ser otro tipo de confesiones, donde de alguna manera hay una práctica, a veces evidentemente una práctica criticable, porque tenga componentes fetichistas o de otro tipo, ¿no? Pero hay una cierta práctica de eso sagrado, que puede llegar a la aberración de administrarlo, ¿no? Yo creo que este sería el peor trato con lo sagrado es su administración, ¿no? Su administración. Sobre todo que es una administración al socaire del poder, ¿no? Y bueno, aquí me están oyendo teólogos que saben mucho de esto. Pero en cualquier caso, de alguna manera, lo sagrado, a partir de esa conciencia, tiene esa trascendencia civil y social, con tal de que se mantenga en el juego de las opciones sociales, y por tanto, en el respeto a lo que se ha conseguido en la modernidad, que es la autonomía del Estado racional y la libertad de conciencia. Vamos, yo creo que si esto cae por tierra, entonces, evidentemente, estamos pervirtiendo el sedicente respeto a lo sagrado en la libertad personal, ¿no? Es una conquista unitaria, la del Estado autónomo frente a la Iglesia, con su propia fundamentación racional, que va variando en la historia, y, del otro lado, la protección a la libertad de la conciencia, frente a la Iglesia o en la Iglesia y frente al Estado, etcétera, ¿no? Entonces son indescomponibles esos dos momentos entre sí, ¿no? Entonces yo pienso que ese es el límite que no se puede transgredir, ¿no? Ese es el límite que hay que respetar, ¿no? La autonomía de lo público institucional y del poder que lo funda, frente a la pluralidad de las opciones de valor y de conciencia en el orden civil, ¿no? Ahí conviene que estén vivas, ¿no? Y que estén vivas todas, y que estén vivas con una confrontación civil, a ser posible civil, pero con confrontación, porque cabe una confrontación civil, ¿no? Cabe una confrontación civil,
donde se respeta al otro porque no se lo destruye, ni se lo envilece, ni se le miente, pero, sin embargo, se ponen las cartas sobre la mesa con toda su radicalidad, ¿no? Ahí puede estar, por redundancia, lo sagrado, si viene de la conciencia personal. Ahí puede estarlo, con el peligro de que todos los movimientos sociales en donde funciona lo sagrado tienen siempre el riesgo de manipularlo y administrarlo, sean religiosos o no sean religiosos, sean movimientos, pongo por caso, como utopismo, etcétera, ¿no? Pero claro, insisto, hay una línea que no se puede pasar, ¿no?, que es distinguir lo que es el orden público institucional de lo que es el orden civil. Y por consiguiente, si de ahí se quieren sacar lecciones de que al poder autónomo le falta fundamentación, etcétera, o cosas por el estilo, y de que lo que está vigente en la mayoría tiene que estar vigente en el Estado, yo creo que entonces estamos haciendo de un buen pan unas tortas, unas malas tortas, ¿no? Porque realmente el Estado surgió como autónomo en las guerras de religión, justamente para poner fin a las guerras de religión y para reivindicar que el Estado tiene funciones espirituales y no solamente corporales. La función de la justicia es una función espiritual, sin duda alguna. Y por consiguiente, el Estado tuvo que reclamar como un derecho de él, fundamentalmente, no administrar ningún poder sobrenatural, pero sí de administrar poderes sustantivos de la vida del hombre, como es la libertad y la justicia, y el pan, y unas cuantas cosas más, ¿no? Y la conciencia o la razón, ¿no? En tanto, bueno, no sé, se me ha ido un poco el tema de lo que te iba a decir. Quizá la siguiente pregunta me pueda aclarar. ¿Qué tendría que hacer ese Estado como voluntad general, si es que eso se mantiene o lo seguimos manteniendo, aunque sea en la ficción? ¿Qué tendría que exigir ese Estado como voluntad general a las religiones como instituciones, no desde el punto de vista de la experiencia subjetiva de cada individuo, sino como instituciones, para que estas religiones no se conviertan en fuente de conflictos y de violencia como ocurre, y para que no intervengan en la vida pública de ese Estado? Bueno, de nuevo estoy de acuerdo en casi todo, menos ese final que pones, no intervenga en la vida pública, depende. En la vida pública del Estado, en absoluto. En la vida pública de lo social, sí. Pero sí en igualdad de derechos, no con más libertad ni con más legitimidad que cualquier otra opción. El tema, insisto, es no extrapolar luego las posibles mayorías de sentido, entre comillas, las posibles mayorías de sentido, no extrapolarlas como mayorías políticas. Entonces sería un paso tremendamente regresivo en lo que es la autonomía del hombre moderno y del Estado moderno, ¿no? Pero, de todos modos, planteas un problema muy de fondo, ¿no?, que es, luego, las religiones lo primero que tienen que hacer es respetar el Estado, ¿no? Eso está claro, así que, y el respeto al Estado se le pide por respeto a la persona humana, ¿no? Así que no solo es respetar al Estado, en tanto que es una obra común, y en virtud del mismo respeto a la libertad humana y las determinaciones que ha hecho esta libertad al darse un determinado pacto social, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Y debe esperar el Estado lealtad de las religiones en este sentido, es decir, de que no le hacen trampa. Posiblemente incluso puede exigir algún tipo de democratización, ¿no? O por lo menos de vigilancia de que las religiones no degeneren en sectas, lo cual es perjudica gravemente a la conciencia, ¿no? De modo que esa es un poco la exigencia que yo creo que le tiene que venir a las religiones en cuanto lo que puede exigir las religiones, y lo que pueden exigir las religiones del Estado es simplemente que respete de verdad la libertad de conciencia y no más, no más. No pueden pedir más libertad que la que se está reivindicando por cualquier otra comunidad de sentido de valor en la sociedad civil, ¿no? Pues sí, obviamente las religiones han generado violencia grande, y lo malo es que luego esa violencia la han generado todos los estados absolutos que han querido continuar siendo soteriológicos, es decir, salvar al hombre íntegramente, ¿no? Incluso a veces despachándolo, es decir, despachándolo en el sentido de liquidándolo, ¿no? En aras de la salud pública, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que, y sí, las religiones han sido causa de violencia y lo están siendo, etcétera, ¿no? Y causa de preocupación muy profunda, ¿no? Y bueno, primero yo creo que donde quiera que una religión se hace supersticiosa
y prepotente, debe estar siempre dispuesta la Ilustración a criticarla, ¿no? Y, sin embargo, hay también una crítica que podemos llamar poético-religiosa, por ejemplo, un ejemplo sería María Zambrano, para que estas comunidades puedan criticar momentos en que el Estado o la Ilustración se cierra sobre sí mismo a no reconocimiento de opciones o de propuestas valorativas, etcétera, que le vienen de la sociedad, ¿no? Pero obviamente ocurre más lo contrario, ¿no? Es decir, de que de alguna manera la Ilustración tiene que estar alerta con todo momento de perversión de lo religioso, y sobre todo de perversión de lo religioso en virtud de las propias instituciones religiosas, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Y lo que le podíamos pedir a las religiones es que se pusieran de acuerdo en un credo moral mínimo, no credo, sino en una moral mínima, una moral de la paz, de la solidaridad, de la libertad, que no creo que sea mucho pedirles, ¿no? Es decir, que para mí sí que esto es un gran escándalo, El escándalo no es, diríamos, la falta de la ecumenicidad de la Iglesia, ¿no? Porque, en definitiva, la multiplicidad ha favorecido, ¿no?, de alguna manera, pues que cada Iglesia, de alguna manera, busque una especialización, o busque una función, o busque de primacía determinadas consideraciones, ¿no? Entonces, el escándalo no está en la pérdida de la ecumenicidad, sino justamente en lo otro, es decir, en que las iglesias, y no solamente la de confesión cristiana, que es mucho más grave, puesto que aquí, evidentemente, el sentido de la libertad y de la solidaridad está radicalmente, ¿no?, en el mismo germen del Evangelio, ¿no? Pero esas iglesias cristianas, eso es gravísimo, y las otras iglesias se pueden poner de acuerdo a través de las Naciones Unidas en alguna cosa, en algunos mínimos morales, ¿no? Algunos mínimos morales que además están ya en la sociedad, están en su propia sociedad, como están demostrando los movimientos que se están produciendo en el área islámica del Mediterráneo, ¿no? Están ya en la sociedad. Entonces, que no se pongan de acuerdo, esto sí que realmente más de pensar, si no se pueden poner de acuerdo en eso, que además sería la base para un posible diálogo fecundo de Ilustración y fe religiosa, ¿cómo es posible que tengan algunas expectativas de que puedan ser oídas, salvo por gente que las busca como una tabla de salvación, con supersticiones, con fetichismo? Pues ¿qué pueden esperar de ser escuchadas si realmente no son capaces de llegar a ese entendimiento básico, que además tendría no solamente un valor para la propia conciencia ilustrada, sino para orientar un poco la confusión en la que vivimos, ¿no? Por lo tanto, para mí eso es un escándalo. Así que a la hora de hoy, ni siquiera las iglesias cristianas hayan podido suscribir una moral mínima ciudadana, y moral en general, de la vida y moral ciudadana. Bueno, mi última pregunta, para no abusar de ti más, y también por imperativo del horario, y aprovechando que está el rector aquí, ¿cuál crees que debería de ser el papel de la filosofía en la universidad de nuestros días? Este es un viejo tema que ya se dirimía en tiempo de Kant, pero entonces se dirimía. Ahora lo veo que no se discute este tema y que cada vez las fuerzas técnicas y tecnocráticas, de alguna manera, y eso se ve viendo los presupuestos de la universidad, viendo los proyectos de investigación, viendo las ayudas, viendo los becarios, viendo cada vez se nos reduce más el campo de trabajo. ¿Qué papel crees tú que tendría que tener la filosofía, si es que la filosofía tiene alguna misión en la universidad, como pensaba Ortega, precisamente en una famosa conferencia que dio en esta universidad? Pues sí, empalmando con eso que decía Ortega, de la misión de la universidad, Ortega tuvo ahí una idea muy lúcida que puede venir bien a nuestro rector y a lo mejor la conoce, ¿no? Porque él tiene procedencia de estos círculos próximos a Ortega, ¿no? Pero a Ortega se le ocurrió que en la universidad había demasiada ciencia, que debía existir ciencia aplicada, o que había que cultivarse la ciencia, pero que no tenían que ser, en principio, organismos investigadores, sino organismos, de un lado, transmisores de conocimiento, del otro lado, formaciones de profesionalidad, y añadía
y esto es muy fundamental, que la universidad tuviese una función de cultura, que consistía en que a través de la universidad se diera un sistema de las ideas vivas en ese momento a nivel histórico y a nivel social. Es decir, que uno no salga de la universidad sabiendo mucho, siendo un gran técnico, pero siendo un palurdo total en actitudes cívicas, en valores, en cómo, en dónde está hoy la raya de la biología, la raya de la sociología, de la economía. Entonces él pedía un curso cultural de formación, como curso, como propuesta, para que este sistema de ideas vivas de su tiempo estuviera presente en la universidad. Además de eso, la formación científica, además de eso, la formación técnica, la formación científica, no tanto pensando en los investigadores, que él suponía que luego tendrían otra oportunidad a través de institutos de investigación, sino pensando en lo que él llamaba los grandes talentos sintetizadores que eran capaces de exponer la ciencia que se estaba creando, estar al día en la ciencia y exponerla, ¿no? Como base de la... Bueno, realmente eso se ha perdido, ¿no? Ese curso transversal de filosofía, bueno, de filosofía no, quiero decir, eso respondía a una formación cultural, pero no era solamente filosófica, ¿no? Realmente Ortega, cuando daba asignaturas, daba la biología, daba la sociología, daba la economía, ¿eh? Y claro, obviamente pensaba que un curso de historia y otro de filosofía eran fundamentales para todo el mundo, dados por grandes comunicadores o grandes que pudieran darle a un estudiante en un año un poco el nivel de su tiempo. No la frontera de la investigación, pero sí un poco la frontera de los conocimientos ya bien asentados en cada uno de esos ámbitos, ¿no? Esta es una gran idea que se ha perdido, ¿no? Y que obviamente pues ahora pues hay el régimen este que llamamos de la asignatura de libre configuración, etcétera, el régimen de la extensión cultural, que también quiere cubrir un poco esto, ¿no? Que a mi juicio son todavía fórmulas pobres, ¿no?, para atender a eso. Y yo lancé en una ocasión la idea, cuando tuve que tener el discurso de apertura de curso, que se aprovechara el potencial creativo de la universidad para mantener, o bien con carácter coyuntural, como luego ocurrió, por una iniciativa que hizo López Calera, de un manifiesto sobre el terrorismo, o bien con carácter sistemático, se pudieran crear institutos o interdepartamentales donde concurrieran el potencial que da la universidad para tratar cuestiones de actualidad, ¿no? Aunque esos institutos no fueran específicos. Entonces alguien me hizo ver que eso ya existía. Yo dije, pues sí, me alegro mucho de que exista. Se podría mejorar, se podría mejorar. Existe, por ejemplo, el de la paz y los conflictos, pero que un instituto en el medio ambiente, un instituto en el diálogo intercultural, un instituto en el nuevo orden internacional, etcétera. No sé, podríamos pensar en 6 grandes cuestiones donde pueden concurrir diversos departamentos científicos de la facultad y de las facultades, y donde podían originarse pues protocolos, ciclos de conferencias, alertar a la ciudadanía, recogerse posiblemente en libros, suscitar ciclos de extensión cultural, pero que la universidad no dilapide esa potencia creadora y no la dirija tanto o en absoluto a un adoctrinamiento, sino a poner en claro ante la sociedad determinadas cuestiones que solo se pueden abordar interdisciplinarmente, ¿no? Entonces eso, alguien me dijo, ¿ya existe algo? Me dijo, sí, el de la paz y los conflictos, me alegré muchísimo, yo tenía una noticia muy vaga de esto, el que puedan existir más, sin llegar a una especie de multiplicación morbosa, ¿no? Y el que esté bien asistido, porque estos pueden, no tienen que ser centros permanentes, ¿no? Pueden tener una duración de 2 o 3 años y luego se ataca otro problema con nueva gente, etcétera, ¿no? Se trata de círculos creativos de pensamiento, no doctrinarios, no ideológicos, donde diversos especialistas de algún modo discuten problemas de actualidad y luego lo proyectan eso incluso además sería beneficioso para que no lleváramos a la facultad el adoctrinamiento o las ideologías, ¿no? Sino que supiéramos distinguir muy bien lo que es el adoctrinamiento, que debe estar en otros niveles. A mi juicio, solo en el nivel de primaria o secundaria cabría una
asignatura de adoctrinamiento, como pretendió ser la educación para la ciudadanía, que parece que hay que revisarla, ¿no? Pero que estaba justificada, una educación en valores constitucionales, ¿no? Y en instituciones. Pero todo lo demás, no, en absoluto, ¿no? Y por consiguiente, pero eso no quiere decir que la universidad tenga que enclaustrarse en su... sino que cabe esta otra proyección en la extensión cultural y sobre todo con este régimen, a mi juicio, de cenáculos de pensamiento creativo, ¿no? Que aparecen 2 años o 3 y luego pasan a otra. Bueno, pues tampoco sería... Y de luego, con respecto a la filosofía, tú defendiste en una buena ocasión, recuerdo bien, en el departamento, que teníamos que salir y ofrecer disciplinas de reflexión concomitante a distintas áreas, en filosofía del derecho, donde hay ya cátedras autónomas, en filosofía de la política, en filosofía de la sociedad, que además nos vendría bien a los filósofos, porque para impartir eso teníamos que hacerlo a dúo, tendríamos que impartirlo precisamente en una especie de seminario interdisciplinar, pero que la filosofía debe estar presente en esas filosofías segundas, ¿no? Sea en solitario o sea en colaboración con otros, porque eso además redundaría en beneficio de nuestra propia filosofía, digamos así, especializada, entre comillas, ¿no? Para no perdernos en ensimismamiento, ¿no? En un cierto narcisismo, ¿no? Entonces, así como yo veo la... Pero nunca en un lugar de adoctrinamiento ni en un lugar de, digamos, de vanguardia política, ¿no? Es decir, la filosofía, la universidad no es un lugar de vanguardia, ¿no? Es un lugar de creación de ideas, de investigación, de profesionalización y de rentabilizar ese potencial. Pero igual que hablábamos de que la conciencia de lo sagrado está en el hombre y solo debe saltar a través de grupos en que eso esté vivo, igual ocurre un poco deben ser los universitarios los que, por redundancia de su misión, de alguna manera sean los que adopten los compromisos políticos. Pero, insisto, ese potencial creativo de pensamiento se podría canalizar sin necesidad de que tuviera un sesgo ideológico determinado, ¿no? Bueno, por mi parte, muchas gracias, Pedro. Bueno, pues Pedro, muchas gracias. Gracias a vosotros, que me habéis escuchado con tanta paciencia, ¿no? Y es cierto que esos foros, como queramos llamar, pues no existen, lo estamos intentando crear. Existe una cátedra de medio ambiente, Saramago, existe el Instituto Padre Suárez, y estamos retomando, porque yo creo que no es porque queramos algo nuevo, porque sencillamente, porque creo que la universidad debe haber esos foros de debate y de discusión, no de adoctrinamiento, eso es otra cosa, de catequesis, que es otra cosa, y que debe existir. Ya os he dicho algo de Ortega, que es cierto, en un ensayo que yo no me acuerdo en dónde estaba, hablaba de un tema importante que era la chabacanería y lo chabacano. Yo creo que la universidad, aunque esté en un cierto nivel científico, empieza a ver chabacano, que no nos damos cuenta que es chabacano. Y es, ¿qué más da? ¿Qué me importa? A mí me importa lo que yo quiero y lo demás no me interesa. Y eso se está produciendo en la universidad. Es una forma de ser chabacano. La chabacanería, esa especie de desilusión o de interés personal y egoísta, y no pensar que la ciencia o la cultura se hace para la sociedad. Y esa otra posición es una posición completamente egoísta y chabacana. Yo creo que a Ortega hay que leerlo de vez en cuando, a lo mejor no querérselo, yo no me lo creo muchas veces, pero conviene leerlo porque te obliga a uno a pensar. Pues sí, me lo crea más que tú, pero a veces quizás en exceso, Y conviene leerlo para pensar, porque provoca el pensamiento. De todas maneras, yo creo que ha sido una sesión muy bonita, muy buena, y creo que el profesor García Casanova ha entrado al tema, ha empezado por cosas familiares y ha terminando por la universidad. Por tanto, a todos gracias. Y la filosofía, Juanfra, no te preocupes, que mientras yo sea rector de tener un punto en la universidad. Y además, tendrá alumnos, porque veo que tiene alumnos. Por tanto, yo creo que tampoco tenemos que ser tan pesimistas. Yo sé que algunos de vosotros me habéis dicho que esto se iba a cerrar y que esto no valía, y yo cuando veo los números, pues me doy cuenta que eso no es verdad. Por lo tanto, a lo mejor también nos estamos ensimismando un poco. Es posible. Y no veamos que la sociedad, pues a lo mejor está pidiendo también esto.
Nada más, gracias y gracias, Pedro, ya sabes.